Hola, ¿cómo están? Ustedes que están cursando el Discipulado de Misericordia, espero que estén haciendo sus tareas y que hayan visto lo que les mandé al grupo. Y hoy vamos a ver la tercera lección y quiero que abran su manual en la página 10, en la lección 3, y vamos a hablar acerca de buscando libertadores. Y quiero leerles el objetivo que dice: reconocer que Dios está buscando libertadores con un corazón compasivo al necesitado. Reconocer que Dios está buscando libertadores en un corazón compasivo al necesitado. Y quiero que abran su Biblia ahí en el libro de Nehemías, capítulo 9. Vamos a leer solamente 5 versículos, que es del 21 al 25. Nehemías, capítulo 9. Y dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras tus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, inclusive viene con letras negritas, tu gran misericordia, les enviaste libertadores. Subrayen esa parte en su Biblia. Según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos nuevamente, según los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y desde los cielos los oías según tus misericordias, y muchas veces los libraste. Y justamente aquí vamos a ver primeramente el carácter de Dios, que el carácter de Dios, Dios quiere que conozcamos quién es Él y cómo es su corazón. Y el corazón de Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hay un salmo que no me acuerdo si se los compartí, pero hay un salmo donde David dice que la misericordia de Dios llega hasta los cielos. ¿Esto qué quiere decir? Que la misericordia de Dios no es que tenga una distancia, no es que David haya medido la distancia de la misericordia de Dios, sino lo que él quería decir es que la misericordia de Dios es para todo el mundo. O sea, la misericordia de Dios alcanza para todo el mundo. Entonces, el carácter de Dios es que nosotros conozcamos su corazón, y que el corazón de Dios, uno de los atributos de Dios, es que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero aquí en el versículo, y donde hoy nos vamos a enfocar, es que Dios busca libertadores y tú tienes que ser un libertador. Ahora tú te dirás: ¿cómo puedo ser un libertador? ¿Cómo puedo ser yo alguien que por medio de la misericordia libere a los demás? ¿O cómo hacerle? Justamente vamos a leer las características de un libertador. Y dice: características de los libertadores: puesto que el corazón de Dios es misericordioso, Él busca a aquellos que puedan ser portadores de la misericordia de Dios. Esto quiere decir que los que serán libertadores para otros son aquellos que en su corazón el amor de Dios está, y no el juicio por las cosas que han hecho las personas. Los libertadores tienen que tener una característica en particular: que ellos no juzgan a las personas por lo que hicieron, sino que todo lo contrario, sino que en ellos, en su corazón, habita el amor y principalmente la misericordia de Dios hacia ellos. En Ezequiel capítulo 22 hay una escritura, hay un versículo que dice algo muy claro. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30 y 31. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Dice: y no lo hallé. Por lo tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y justamente ese versículo todavía tiene una cláusula de hoy en nuestros días.
¿Eso qué quiere decir? Que Dios todavía sigue buscando gente que haga vallado, gente que haga la diferencia. Busca un hombre que sea conforme al corazón de Dios. Está buscando un hombre que marque la diferencia entre los que juzgan y los que quieren mostrar el amor de Dios, los que quieren mostrar la misericordia de Dios a la gente. Y justamente los libertadores tienen que tener ciertas características y Dios te está buscando a ti. Dios está buscando tu corazón. Pero ¿qué necesita tu corazón? Bueno, tienes que tener ciertas características y una de esas características que describe a los libertadores es que Dios los unge. Dios los unge. El propósito de Dios es encontrar personas que estén dispuestas a mostrar misericordia como Él lo hace. Y es por eso que cuando encuentra esos jóvenes, cuando encuentra esos matrimonios, cuando encuentra esos hombres, esas mujeres, Dios los unge. Ahora, ¿qué es la unción? Ustedes, como pasen misericordia, van a pasar otro discipulado que se llama sobrenatural y luego otro discipulado que se llama unción, y es ahí donde ustedes van a ser más capacitados en la unción. Pero solamente aquí quiero tocar un punto, que la unción es poder para romper cadenas, para romper yugos. Es decir, que aquellas cosas que oprimen a una persona. La unción es ese poder que hace que se rompan, que se pudran los yugos, que se rompan las cadenas, para que las personas queden libres de lo que los está haciendo cautivos. Pero solamente unge a aquellas personas que saben actuar con misericordia por el pecador y no con juicio por sus actos, como hace rato lo decía. Y vamos a leer en el Salmo versículo 89, versículo 19, que Dios encuentra a una persona, y esa persona es David. Y dice ahí el versículo 19 del Salmo 89, dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y la unción opera en aquellas cosas en las que nosotros mostramos misericordia. Por ejemplo, una persona que ha sido afligida en enfermedad mostrará una persona misericordia a aquellos que están en esa enfermedad, ya que han sentido el mismo dolor y angustia. O sea, que si tú pasaste por alguna enfermedad, quizás por alguna situación económica, quizás antes de tú de llegar a Dios, tú tenías problemas en tu matrimonio. Cuando tú te encuentras con una persona que quizás está pasando la misma situación que tú en vez de juzgarla, tú vas a ayudarla a salir como tú saliste. Como tú saliste. Y es ahí donde Dios va a derramar la unción sobre tu vida. Es ahí donde Dios te va a ungir con unción para que tú puedas liberarla. Y justamente vamos a hablar mucho hoy acerca de David. Y allí en el Salmo 89, ahí mismo, del versículo 19 en adelante, fíjate para qué Dios ungió a David. O fíjate por qué lo ungió. Vamos a ver del 21 al 24, vamos a ver cuáles fueron las características que iba a tener cuando él era ungido. Dice: mi mano estará siempre con él. Hablando Dios, hablando de la vida de David. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Escucha el 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y mi nombre será exaltado su poder. Y en mi nombre será exaltado su poder. Y te diste cuenta, una de las características por las cuales Dios ungió a David fue porque él tenía esa misericordia en su corazón. Él tenía esa misericordia en su corazón. Dios unge a aquellos que se lo piden, sí. Si tú pides la unción, Dios te lo puede dar, pero también que abren su corazón a ponerse en un lugar donde otros están.
O sea, como lo decíamos en Ezequiel 22, aquellos que se pusiesen en la brecha, aquellos que hicieran vallado, aquellos que se ponen en lugar del necesitado, aquellos que sienten la necesidad en su corazón por el pobre, aquellos que sienten su necesidad por los que están enfermos, los que están en hospitales, aquellos que sienten dolor en su corazón al ver que las familias se están destruyendo, se están desuniendo, aquellos que están a punto del divorcio, pues justamente Dios unge a aquellas personas que sienten el dolor sobre esas personas y se ponen en su lugar. Primero es necesario sentir compasión y después viene la unción. Primero es sentir la compasión y después viene la unción. Dios los unge. Ahora, esa es una de las características que tiene que tener un libertador. Otra de las características que debe de tener es que debe ser un libertador que sea conforme al corazón de Dios. Y Dios está buscando personas que sean como Él. Están buscando personas que reflejen el amor que Él nos ha mostrado a otras personas. Y dice Hechos capítulo 13, el versículo 21 y 22, dice, el versículo 22 vamos a leer, quitado o sea, hablando de Saúl, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado, escucha bien, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Y en los tiempos de David, Dios buscó, un hombre y lo halló. Pero ¿dónde lo halló? ¿Qué es hallar? Hallar es, según el diccionario dice, es esforzarse, desear, encontrar. Y es justamente lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Está esforzándose, está deseando, está tratando de encontrar a una persona que sea libertadora, una persona que libere a los demás de sus necesidades, que los libere de las prisiones, que los libere de las cadenas que están atados. En el tiempo de Israel, Dios estaba buscando un hombre que fuera conforme a su corazón. Israel estaba pasando por una crisis porque había perdido un rey, porque un rey se había desviado de los caminos de Dios, que no era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios estaba buscando un hombre y lo halló en David. Halló en David un hombre, un joven que era conforme a su corazón. Y lo que Dios estaba buscando era un hombre que fuera conforme a su corazón, en donde la falta de perdón y la dureza del corazón no estuviesen en él. Lo que vimos en la clase anterior, lo que vimos en la clase 2. Y justamente Dios lo halló. ¿Y sabes qué fue lo que halló en su corazón? Y esa es una de las características, esta es la tercera característica que vamos a ver. Y encontró en el corazón de David obediencia. Obediencia, algo que a muchos nos es difícil. Muchos nos es difícil la obediencia por el pasado que tuvimos, por lo que hemos pasado. Se nos hace muy complicado la obediencia. Y dice ahí en Hechos capítulo 13, ahora sí el versículo 22, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y el Padre da al Espíritu Santo a los que le obedecen, como lo vemos allí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Porque aquellos que tienen un corazón obediente son hombres calificados para que Dios derrame su unción. A veces queremos unción, pero no queremos la obediencia. A veces queremos el premio, pero no queremos el sacrificio. Y el premio, que es la unción, para poderlo obtener tenemos que ser obedientes. Ya que los rebeldes se descalifican como Saúl por la actitud que hay en el corazón de desobediencia. La obediencia se muestra en las cosas más pequeñas, como nuestro servicio en cualquier área de la iglesia, en cualquier área de la escuela, en cualquier área del trabajo, aún en nuestra misma casa. Ahí se define nuestra obediencia. Y un ejemplo de libertador, ya que vemos las tres características, ahora vamos a ver el ejemplo de libertador en David. Y lo vemos ahí en varias escrituras que quiero que tú leas en tu casa, que las anotes y que terminando el video tú las busques y estudies esta clase. Dice, David no solo era un hombre conforme al corazón de Dios y obediente, sino que también encontramos cualidades incluso en su nombre
que determina su conducta, la conducta de David, y mostraba la misericordia de Dios. ¿Qué significa la palabra David? David significa amante, amoroso. Eso es lo que significa David, amante, amoroso. Y David mostró esas características que mismo Jesús poseía. Por ejemplo, Jesús se sentaba a comer con todo tipo de personas. Mateo capítulo 9, versículo 10. Jesús jugaba con los niños. Marcos capítulo 10, versículo 14. Se enternecía con las viudas. Lucas capítulo 7, versículo 12. Lloraba con los que lloraban. Juan capítulo 11, versículo 35. Y son características que el mismo David tenía y que las encontramos en Jesús. Y es necesario aprender de estas cualidades, ya que cuando nosotros nos comportamos de forma amorosa con aquellos que nos rodean, como la familia, como los amigos, como los hermanos en la iglesia, entonces también lo podremos mostrar con aquellos que no conocemos. Es más difícil mostrar el amor con las personas que conocemos que con las personas que no conocemos. Así que si tú muestras la misericordia de Dios, las cualidades que estamos viendo ahorita, como la obediencia, como el amor, como el ser sensible a las personas que conocemos, es más fácil que lo hagas con las que no lo conocen. El corazón misericordioso de David se mostró cuando incluso, escucha bien, cuando incluso estaba dispuesto a pelear por una simple oveja. Ahí vemos el corazón de David, el amor que le tenía a sus ovejas, que cuando una oveja estaba en peligro contra un oso, contra un león, él iba y peleaba por esa oveja. Ahora imagínate, si peleaba por una oveja, ¿cuánto más no iba a pelear y cuánto más no iba a proteger al pueblo de Israel? Entonces por eso Dios encontró el corazón de David, y es lo que Dios quiere encontrar en tu corazón, que si tú peleas por tu hermano, por tu hermana, que si tú peleas por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, ¿cuánto más no vas a pelear por aquel que está perdido? Y Dios es lo que quiere ver en tu corazón. Si Dios ve eso en tu corazón, Él va a derramar de su unción y va a hacerte un libertador. Dios se dio cuenta de que si David estaba dispuesto a cuidar a esas pequeñas ovejas, a ese pequeño rebaño, que no eran suyas, escucha bien, que no eran suyas, sino que eran de su padre, ¿cuánto más lo haría por todo un pueblo? Y es porque Dios lo ungió por el corazón que tenía. Vemos otra historia ahí en 2 de Samuel, capítulo 24, el versículo 1 y 2 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y tú vas a leer la historia, porque no tengo mucho tiempo, tú vas a leer la historia en 2 de Samuel, versículo 24, y vas a leer cómo Dios en su ira, empieza al momento de que David hace un censo, Dios le envía un profeta, y ese profeta Gad le dice: tengo 3 respuestas para ti, tengo 3 respuestas para ti. Y esas eran 3 cosas que el profeta, que Dios le había dado a David que escogiera. Y una de esas era, vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días y haya peste en tu tierra? Haya peste en tu tierra. Y David pensó bien, y como David tenía el corazón de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, entonces David responde en el versículo 14 con una buena respuesta. Entonces David respondió a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Dios, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en mano de hombres, en mano de mis enemigos. Él quería caer en las manos de Dios, porque él sabía que en el corazón de Dios estaba la misericordia. Entonces dice que de repente viene una mortandad al pueblo, en el cual empieza a acabar miles de hombres, y David hace algo. David dice que se pone a la brecha
Y dice que él mismo dice, ¿por qué tiene que morir este pueblo, el cual no tiene la culpa? Sino mátame a mí y a mi casa. Escucha bien, dice esto David. Tú vas a leer la historia. Y dice que David dice, es mejor que yo muera y mueran los de mi casa a que muera tu pueblo. Y vemos aquí nuevamente el corazón de David, que estaba dispuesto a dar su vida y la vida de sus familiares, la vida de su casa por el pueblo. Dios ve eso y para la mortandad. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve en el corazón de David que era un libertador y que la misericordia que Dios tenía, David la estaba reflejando igualmente con el pueblo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Lo que tú y yo tenemos que hacer es reflejar esa misericordia, pero ponernos en la brecha, ponernos en la valla y que Dios pueda ver en nuestro corazón, no querer llamar la atención de los demás, sino querer proteger a los demás. No queremos llamar la atención de los demás, sino queremos proteger a los demás. Queremos cuidar a los que realmente Dios nos ha dado. Entonces lo que Dios quiere en tu vida es que tú seas un libertador. Que seas un hombre, que seas una mujer conforme al corazón de Dios y que ese corazón tú lo puedas reflejar con los demás. ¿Ok? Nos estamos viendo, cuídate mucho y estudia. Bye.